Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de Peter Bruegel, pintor flamenco. Nace hacia 1530, muere en 1569. Pinta, por lo tanto, no mucho, unos 40 años. Conocemos unos 40 cuadros suyos y también, antes de pintar cuadros, es dibujante y grabador muy importante también como tal. Viaja a Italia, como hacen todos los pintores en aquel momento, en el que el modelo italiano se ha convertido claramente en el dominante. Pensar en el siglo XV, con dos centros productores de arte principales, Flandes, Países Bajos, lo que llamamos pintura flamenca en el norte, e Italia en el sur. En el siglo XVI, en cuanto a producción de arte, eso sigue siendo así, pero digamos que la idea de las artes y la estética renacentista italiana se ha convertido en la principal también en el norte. Y en este sentido creo que es interesante porque uno tiene la sensación de que siempre está buscando una alternativa. Al principio hace dibujos para que una empresa, un editor, lo que sería una editorial hoy en día, haga con ellos grabados, contrata un grabador para que con esos dibujos se haga un grabado. Y es interesante porque los primeros son muy bosquianos en cuanto a su contenido, como este, el pez grande se come al pez pequeño, un padre en la parte inferior sentado en una barca le dice a un hijo: siempre he sabido que el pez grande se come al pez pequeño. Una crítica social muy típica a lo largo de toda la carrera y la vida de Bruegel, observador del mundo, que nos señala las cosas como son, con un punto de vista crítico, a menudo satírico. Una cosa interesante, imágenes muy bosquianas, pero no solo eso. En la parte inferior izquierda de este grabado que os estoy enseñando se ve la firma del Bosco. El Bosco está muerto cuando se hace esta estampa. Bruegel y el editor con quien trabaja se están vendiendo estampas como si fuesen del Bosco. La siguiente imagen que os enseño es de otra estampa también muy bosquiana, en este caso una imagen de la desidia. Veis la personificación de ese concepto, de ese pecado capital en el centro de la escena, una mujer tumbada sin hacer nada, vagueando encima de un asno. Una imagen muy bosquiana en múltiples detalles, estos seres que son mitad animal, mitad persona. Bueno, en este caso, en la parte inferior izquierda se ve la firma que ya es del propio Bruegel. Un detalle curioso, Bruegel firma aquí con H intercalada, GH. A partir de un año después, 1559, siempre firmará sin H. Desde más o menos 1562 hasta que muere, 7 años después, pinta la gran mayoría de los cuadros que pinta. Es curioso la carrera de un hombre que parece ser dibujante, haciendo dibujos para grabados en un principio, y que de repente se convierte en pintor y dedica el resto de su corta vida a pintar cuadros, y entre ellos algunos de los cuadros más asombrosos que se han pintado jamás. Bueno, Triunfo de la muerte, muy bosquiano. En la parte derecha, los ejércitos de la muerte, que son todos esqueletos, están metiendo a la gente en un gran catafalco. No digo una visión muy pesimista, como lo es su inspirador, el Bosco. Yo creo que en Bruegel solemos ver una especie de cosmovisión, una idea de la vida y del mundo pesimista, negativa, pero sin embargo solemos ver algo de simpatía hacia quienes habitan ese mundo, como si la vida fuese un gran guión muy negativo, pero los actores fuesen personas que merecen nuestra simpatía, algo así, ¿no? Mucho desorden, una estética muy inspirada en la estética medieval y del Bosco de nuevo. No sabemos dónde está lo principal, no sabemos a dónde dirigir nuestra mirada. Maravilloso el efecto de distancia en la parte superior del cuadro, donde veis el horizonte con esas naves que se están quemando. No es lo principal de este cuadro, pero sí es una gran virtud del arte de Bruegel muy a menudo. Fijaros aquí estas grandes ruedas, esta especie de orcas o catafalcos, que son unos grandes troncos de árbol seco con unas ruedas. Sabemos por diarios de entonces, hay un famoso diario de una familia de médicos suizos, Plater se llaman, que viajan por Europa y nos cuentan que en las entradas y salidas de las ciudades existían esta especie de lugares en los que se dejaban muestras de gente que había sido ejecutada. Se ejercía la autoridad policial, digamos que a través del ejemplo y el miedo, haciendo cosas de este tipo, ¿no? Detalles curiosos. Dentro de este contexto de una pintura muy medieval en cuanto a su estética y concepto también, y muy bosquiana, de un desorden, no sabemos a dónde mirar, pues hay una especie de intento de dentro de esa estética conseguir un orden. Y lo digo porque en la parte inferior, si os fijáis, hay 6 parejas de figuras. A la izquierda un rey con un esqueleto, a la derecha una pareja, una mujer cantando y un hombre tocando un instrumento musical, y entre ellos pues otras 4, ¿no? Entonces uno tiene la sensación de que Bruegel está intentando encontrar una nueva manera de ordenar un plano pictórico. Está buscando una nueva estética y eso es de lo más interesante que tiene este pintor para mí. Pinta en una época en la que el dominio de la estética del Renacimiento italiano es absoluto. Lo conoce bien porque ha estado en Italia cerca de 3 años, 1551, 2 hasta 1554, ha estado en Roma. Sabemos que ha llegado hasta el sur de la península itálica, la ha recorrido mucho y bien. Conoce muy bien esa estética y sin embargo la sensación que tiene uno es que está resistiéndose a ella
en cierto modo, o por ponerlo en clave positiva, que está intentando ofrecer una alternativa. Y lo digo porque aquí hay un orden, hay una simetría, hay una geometría en la parte inferior que parece contradecir lo que pasa en el resto del cuadro. Y otra cosa también, si os fijáis en una de las figuras del cuadro, en la parte inferior, que va vestido con una camisola roja y unas calzas azules o verdes, ahí también vemos una figura que está pintada en perspectiva, en escorzo, una especie de alarde, de demostración de la capacidad que tiene el pintor para hacer lo difícil que tiene la pintura, que es, por ejemplo, pintar ese tipo de escorzo. Un dibujo muy elegante, el tipo de dibujo que haría Bruegel para darle a un empresario editor que a su vez contrataría un grabador para que lo convirtiese en grabado. Fijaros qué interesante la figura de la derecha aquí. Esto es de lo que hablaba antes cuando hablaba de este intento de crear un canon nuevo. La figura es más gruesa de lo que sería habitual en Italia. Bruegel está ofreciendo elegancia en la pose que él tiene. Fijaros el contraste de los gemelos con los pies. Fijaros la posición en contraposto. Y en esa postura hay una elegancia, como la hay también en el hombre que bebe agua de ese gran botijo en el centro de la escena, que por una parte son alternativa al modelo italiano y por otro lado están muy inspirados por él al mismo tiempo, ¿no? Me parece muy interesante esta parte de la pintura. Los artistas, los pintores crean mundos mentales que habitan con tipos físicos que cada uno de ellos crea y que son muy diferentes los de unos a los de otros. La típica figura bruegeliana, el tipo físico típico de Bruegel, son más bien en este dibujo los dos que vemos en el centro agachados recogiendo el trigo. Son personajes más dominados por el tronco y menos por las extremidades, menos estilizados. Las cabezas parecen a menudo no sujetarse por un cuello, sino que están directamente vinculadas a los hombros. A menudo no nos miran, no tienen las cabezas tapadas. Yo tengo la sensación de que Bruegel ha creado un tipo, pero de repente ante el poderío del desafío que viene de Italia, de un arte estilizado, muy amanerado ya en este momento, pues él quiere también, digamos, que competir o ofrecer una alternativa, ofrecer su versión en la que se mezclan el tipo bruegeliano con ese tipo más italiano, y eso es lo que hacen estas figuras del primer plano. Yo creo que una de las grandes virtudes de Bruegel es la pintura de distancia, heredero de Patin-Irenes. Pero fijaros este gran paisaje, cuadro grande, 1,70 de ancho por 1,20 de alto más o menos. Un paisaje alpino, al fondo a la izquierda una distancia enorme, la distancia como siempre que nos invita a soñar, ¿no? La evocación de distancia que todos vivimos en la montaña, que todos vivimos en la orilla del mar, pues en eso parece centrarse, eso es lo que le ofrece a nuestra mente, parece la pintura de Bruegel, ¿no? Enormidad. De esa enormidad suben unas figuras por una especie de gran cañón, se acercan a nosotros y en torno a esos árboles vemos el centro de la escena. Ahí está una conversión de San Pablo, que acaba de caer del caballo cuando perseguía a los judíos hacia Damasco y se ha convertido al cristianismo. Sin embargo, el paisaje es lo que le interesa al pintor aquí, parece claramente, ¿verdad? Y muy interesante otra vez, sobre todo la evocación de distancia en este cuadro, pero también si os fijáis en la figura de la derecha, ese hombre a caballo, vestido de amarillo, con la mano detrás, elegantísimo, exquisito en su elegancia. Fijaros en la postura del cuello, la postura de la figura misma, la relación del cuello del caballo con el caballo que tiene delante. De nuevo, si cotejáis y comparáis esa figura con otras del cuadro, pues veis estos dos tipos de caracteres bruegelianos, de tipos físicos que pueblan sus cuadros, unos que apenas tienen cuello, que a menudo no les vemos la cara, están mirando hacia atrás o tienen la cabeza tapada, muy típico de su pintura también, y comparado con ellos otros que son exquisitos, elegantísimos. Quizá la serie de cuadros más conocida de Bruegel se llaman Las estaciones del año, son 6, se conservan 5, es raro pintar 6 y no 4 estaciones, pero en la época se hacía y sabemos que en la época, por ejemplo, a veces se pensaba en la primavera como 2 estaciones del año distintas y en el verano también como 2 estaciones del año distintas. Aquí vemos el verano, os voy a enseñar 3. Fijaros qué bonito es la evocación de un día húmedo, de calor en lugar del norte, con mucha humedad, mucha pesadez, ese ambiente que se contagia a las personas, que andan y hacen su labor también pesadamente, como si el clima, la vegetación, la actividad de las personas, todas fuesen parte de una misma cosa. Las figuras que están en el centro comiendo, una nos mira, detalles muy, muy, muy bonitos. Es muy sensible Bruegel a lo que la pintura tiene de diseño, de superficie, no solo de ilusión de profundidad, y lo es a través de sus árboles, sobre todo de las ramas en las partes altas de los árboles, que parecen desparramarse por la superficie del cuadro. Me llama la atención también que
que pinta un árbol que está casi tapando la iglesia que tiene detrás, ¿no? Como si no quisiera el pintor que la viésemos. Recordar que la pintura es una creación, es una ilusión. Bruegel no está aquí pintando lo que ve, ha decidido él pintar esa iglesia casi tapada por el árbol, y con ella yo creo que lo que busca es atención, en cierto modo, quizá despertarnos, hacer que busquemos, y también busca ilusión de realidad, ¿no? Porque nos hace pensar que es que lo ha pintado así porque era así y no se veía mejor, ¿no? Otro de estos cuadros de este mismo ciclo de las estaciones, este es el ganado que está bajando de la montaña. Lo más bonito de este para mí es, de nuevo, vocación de distancia. Fijaros en ese cielo, cómo las nubes se van alejando y van llevando nuestra vista a lo largo de ese valle hasta el final. Es una sensación realmente que todos hemos vivido en la naturaleza en alguna ocasión y que en los cuadros de Bruegel revivimos. Esta escena de invierno, unos cazadores que llegan andando pesadamente con los perros. Uno de los perros nos mira, han cazado apenas nada. Uno de los cazadores lleva un zorro colgando de la espalda. Unas figuras a la izquierda están preparando un fuego para hacer una matanza. Muchas figuras al fondo del cuadro están entretenidas. El invierno es cuando menos trabajo se puede hacer en el campo y por lo tanto es cuando más tiempo había para la diversión en aquella época. Muy divertido aquí recorrer el cuadro e ir buscando en la parte inferior derecha un gran molino con una gran rueda, un molino de agua. La rueda se ha congelado. En el puente que tiene cerca una mujer que lleva unos madera a la espalda. Bueno, gente por ahí haciendo de todo. El contraste entre las figuras grandes del primer plano y las pequeñas del fondo hace que el paisaje parezca inmenso. También tiene ese efecto, tengo yo la sensación. El pájaro negro que vemos volando hace que todo lo que tiene detrás lo sintamos como espacio, y el espacio que hay entre el pájaro y la montaña del fondo pues hace que el cuadro de nuevo parezca inmenso, ¿no? Y muy bonito, como en los anteriores, esa misma sensación de que todo es parte de un ciclo y nosotros también lo somos y no somos diferentes del lugar que habitamos, de la naturaleza. Igual que las estaciones cambian y cambian a cierto ritmo y ese ritmo implica transformación, pues con un ritmo parecido van andando las figuras pesadamente. Casi nos podemos imaginar lo que les cuesta levantar los pies de la nieve a estos cazadores que vemos aquí. Bueno, es maravillosa, ¿verdad?, la capacidad que tiene Bruegel de evocar distancia, ¿no? Y al hacerlo, de hacernos sentir anhelo, y al anhelar es como que ensancha nuestra capacidad de imaginar. Os quiero contar una cosa más antes de terminar. Peter Bruegel tuvo dos hijos, pintores. Uno se llama Jan Bruegel y el otro Peter Bruegel, le solemos llamar Peter el Joven. Escribimos sus apellidos con H intercalada, a diferencia del padre, en parte porque firmaban así, pero también para distinguirles. Ninguno se formó con él, porque eran niños cuando él murió. Jan es un gran pintor, hablaré de él en otro vídeo, trabajó con Rubens a menudo. Y Peter Bruegel el Joven, sin embargo, es un pintor que dedica toda su vida a hacer copias de cuadros de su padre, con material que ha heredado, seguramente cartones, los dibujos que utilizaba el padre para hacer sus cuadros. Y no solo hace él las copias, sino que contrata a otros pintores para hacer lo mismo bajo su marca. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto esto era una gran industria, hay un cuadro del que sabemos que Peter el Joven hizo hasta 176 versiones, un cuadro de su padre. Aquí os enseño un censo en Belén. Del hijo existe un original. Hay 13 versiones pintadas por el hijo de ese original del padre. Y os enseño dos detalles curiosos. A la izquierda un detalle del cuadro de Peter Bruegel el Joven y a la derecha del original de su padre. Veis un río helado, en el río helado veis un barril que tiene nieve por encima, eso es igual en los dos cuadros. En el cuadro del padre hay un pájaro encima del barril y un señor poniéndose unos patines. El padre ha pintado más detalle, ha pintado más cosas. Pero un detalle más curioso todavía es que debajo de ese barril veis una especie de óvalo blanco en el cuadro del hijo a la izquierda y negro en el cuadro del padre a la derecha. Pensar que lo que ha pasado aquí es que el hijo está trabajando a partir del cartón del padre. Tiene los perfiles dibujados de todo lo que sucede en el cuadro, pero no tiene los colores, por ejemplo, y no tiene lo que hay dentro de cada uno de esos perfiles o formas. Él ha visto una forma ovalada dibujada sobre el hielo y ha pensado que era un islote con nieve. Sin embargo, no ha visto nunca el original de su padre, que de hecho, en vez de ser un islote con nieve, es un agujero que hay en el hielo. Bueno, me llama la atención últimamente que los cuadros de Peter Bruegel el Joven se están vendiendo a precios altísimos y se hacen exposiciones sobre el tema de los Bruegel, aprovechando un poco la confusión que hay con estos apellidos. Simplemente recordaros que hay una diferencia de calidad muy, muy grande entre Peter Bruegel el Viejo y su hijo, el que se dedicó a copiar sus cuadros, Peter Bruegel el Joven. Ahí lo dejamos y nos vemos en otro vídeo.